Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Este fin de semana, este domingo, fin de semana de mucha información. Vaya que hemos tenido información, pero de todo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. Ya platicamos en el previo, en el corte anterior, con nuestro compañero José Pablo Coello y el Supertazón. Qué temas tan agradables hablar de el fin de semana, del Supertazón y del fútbol americano. Y vámonos a otro tema que no es tan agradable, pero que lo tenemos que hacer porque somos muy responsables. Y yo sé que muchos estamos con el estómago vacío, pero ni modo. Hay que hablar de impuestos y hay que hablar de lo que sucedió, ¿eh? En el 2017 se supera la meta recaudatoria en impuestos. Está en línea telefónica Víctor Hugo Núñez Martínez. Él es administrador central de estudios tributarios y aduaneros del Servicio de Administración Tributaria. Veíamos muy activo a Osvaldo Santín a lo largo de esta semana. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. Oye, pues son temas difíciles lo de los impuestos, pero su nombre lo dice, ¿no? Impuestos, hay que pagar, hay una responsabilidad con el Estado y hay que ponernos al día con los impuestos y con el Servicio de Administración Tributaria. Cifras interesantes, ¿no, Víctor Hugo? Así es. El 2017 fue un año interesante en términos de recaudación. Superamos la meta en alrededor de 115 mil millones de pesos y esto gracias a las contribuciones de los contribuyentes, que es básicamente los que aportan, cumplen con sus obligaciones y hacen que nosotros hagamos también bien nuestro trabajo. ¿Qué tanto representa o significa que cada día, no sé si sea más sencillo, por eso preguntémoslo a los contadores, pero sí cada día está más socializado el término de pagar impuestos como una responsabilidad, como una obligación ciudadana, Víctor Hugo? Sí, claro. Es importante porque en la medida en que los ciudadanos y en términos generales la sociedad en general está más familiarizada con el concepto, es más responsable socialmente, cumplen con sus obligaciones, nosotros le llamamos de manera voluntaria, ¿no? Entonces el SAT lo que hace es recaudar los impuestos que los contribuyentes pagan y no nos vemos en la necesidad de estar persiguiendo contribuyentes que no cumplen. En la medida en que se generaliza esta idea de que tenemos que ser responsables sin cumplir, nosotros también facilitamos el trabajo en términos de recaudación. Ahora, el SAT también tiene una parte importante en ello, que es facilitarle a los contribuyentes todos los trámites asociados al pago de sus impuestos. ¿Y de qué manera se hace esto, Víctor Hugo? Yo he escuchado que en otras partes del mundo, por ejemplo, se llega a niveles donde existen los servicios de administración que prellenan una forma, le llega al ciudadano, el ciudadano solamente la tiene que autorizar y la tiene que pagar. ¿Estamos en esa ruta? ¿En México ya se está haciendo eso? Claro, sí, estamos en esa ruta y te comento un par de cifras. Ya en México se prellenan las declaraciones. Para los asalariados, que es, digamos, el régimen que para efectos de presentar declaraciones es el más amigable, prácticamente todas las declaraciones ya están prellenadas. En 2016, los contribuyentes aceptaron alrededor de 80,000 propuestas de las que nosotros les enviamos. Pero en 2017 ya aceptaron 1.3 millones de propuestas. Entonces, este año que acaba de concluir, los contribuyentes prácticamente solo revisaron sus datos, 1.3 millones de contribuyentes revisaron sus datos, vieron si estaban de acuerdo, enviaban su declaración y con unos pocos clics en su computadora, y entonces ya tienen su información de su declaración, tienen la información de sus ingresos y la información de sus gastos. Entonces, solo aceptan la propuesta y a nosotros nos llega la declaración. ¿Qué significa que se hayan emitido durante 2016 más de 6.517 millones de facturas? Mira, este es un tema también importante y está asociado efectivamente al tema del prellenado. En la medida en que tengamos más y mejor información, nosotros podemos regresarle al contribuyente vía las declaraciones prellenadas su información con mejor calidad, más completa. Entonces, el hecho de que los contribuyentes ya estén facturando, que todo sea electrónico, nos permite a nosotros hacer los cruces correspondientes para yo ponerte en tu declaración toda la información que te compete en términos fiscales. Entonces, en la medida en que la factura electrónica siga funcionando, nosotros ya tenemos esa información, la cargamos en las declaraciones y tú cuando presentas tu declaración ya ves
todos tus resultados, todos tus ingresos, todos tus gastos, las facturas que recibiste, las observas ahí en tu declaración, y ya nada más tú decides si a lo mejor hay un error o no, y si estás bien, la envías. Estamos platicando con Víctor Hugo Núñez Martínez, él es administrador central de estudios tributarios y aduaneros del Servicio de Administración Tributaria. Víctor Hugo, ¿qué tan importante es en estos momentos la nueva dinámica que empezó a operarse a partir del primer minuto de enero de este año, donde hubo algunos cambios a la manera de emitir, por ejemplo, nosotros que cobramos con recibos de honorarios? ¿Ya existe una nueva dinámica? ¿Se está abriendo un nuevo ecosistema? ¿Así lo debo de entender? Sí, la verdad es que la nueva versión de la factura electrónica lo que hace es estandarizar un poco más la información. Te pongo un ejemplo claro, si tú emites un recibo de honorarios, ajá, en el concepto pones recibo de honorarios, es muy claro, pero en otras actividades los contribuyentes podrían enunciar varias actividades. Entonces, para efectos de hacer este cruce y nosotros poder identificar la información y ponerla en sus declaraciones, era un proceso un poco más complejo. Ahora con la nueva factura ya hay un catálogo estandarizado. Tú señalas qué campo es el que por el que estás emitiendo tu recibo o qué servicio estás facturando, y entonces eso ya está estandarizado, se va a las bases de datos y de ahí ya los cruces son mucho más sencillos. Como siempre, pues estas nuevas dinámicas cuestan un poco al principio, pero en la medida que se van generalizando, facilitarán muchísimo más la interacción entre los contribuyentes y nosotros y entre los propios contribuyentes. Oye, también Víctor Hugo, leía y estaba escuchando algunas entrevistas de Osvaldo Santini, el titular del Servicio de Administración Tributaria, que pues bueno, se han detectado algunas malas prácticas de empresarios y de alguien que también está generando o relacionado a su pago de impuestos. ¿Qué es lo que se ha detectado con ustedes y qué es lo que están haciendo para ponerle un alto a esos malos personajes que intentan evadir en relación a su pago de impuestos? En términos generales, el SAT tiene dos funciones principales. Es una, la de recaudar impuestos, y dos, fiscalizar a aquellos contribuyentes que no cumplen bien con sus obligaciones. En los últimos años sí se ha generalizado se ha hablado de esta práctica, de emitir facturas falsas, por ejemplo, o simular operaciones. Precisamente la nueva versión de la factura tiene muchos más candados, que va a ser mucho más complejo emitir facturas falsas. Y en el tema de simulación de operaciones, aquí las autoridades fiscales, que son la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, tienen programas que están diseñados para detectar operaciones que posiblemente sean sospechosas, y se fiscalizan esas operaciones, y en caso de que los contribuyentes estén incumpliendo, se siguen los procedimientos estándares para esos efectos. Pero sí tenemos identificadas, digamos, este tipo de prácticas. El uso y el intercambio de información cada vez nos hace más ágil esta detección, y en ese sentido está trabajando el Servicio de Administración Tributaria. Por último, y muy importante, terminó el mes de enero. ¿Hay algún balance ya de cómo empezamos este 2018, perdón? ¿Estamos siendo igual de responsables que en el 2017? ¿Ves esa tendencia? Sí, digamos, todavía no tenemos las cifras completas del mes de enero, pero sí, al menos las cifras que se han recibido parcialmente nos indican que venimos en una tendencia similar al del año pasado. Venimos cumpliendo con las metas. Apenas empieza el año, por ejemplo, en términos de declaraciones todavía no es el proceso para presentarlas, pero en términos generales venimos arrancando bien el año y esperamos seguir con esta tendencia durante todo lo que queda de este 2018. Perfecto, pues estaremos muy al tanto, y sin duda hay que entender que esta manera de recaudar impuestos es darle más recursos al Estado para que pues los atienda en temas de infraestructura, en temas de salud, en temas de educación y otros tantos. Así que bueno, pues es obligación de nosotros como ciudadanos pagar nuestros impuestos si este es el caso. Si somos personas que tenemos o estamos en nómina, pues ahí no nos debemos de preocupar tanto, porque la empresa es la que corre y la que tiene esa responsabilidad, ¿no, Víctor Hugo? Así es correcto. Ahora, si tienes deducciones por tu cuenta, aunque seas asalariado, tú puedes presentar tu declaración para pedir tu devolución. Oye, por cierto, ahorita que hablas de deducciones, el tema de los nutriólogos y de los, no me acuerdo qué otros estaban por entrar a este ámbito de la deducibilidad, ¿sigue en pie todo ello?
Sí, sí, mientras tú solicites tu factura y hagas el pago correspondiente mediante algún medio electrónico, puedes deducir tu gasto efectuado en consultas médicas asociadas a nutrología. Sí, claro. Pues mira, interesante. Y ahorita que está empezando el año, que es uno de los grandes propósitos, pues ahí podemos, pues podemos subirnos a la ola, ¿no? Sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Oye, Víctor Hugo, pues te dejamos. Muchas gracias por regalarnos estos minutos este fin de semana. Te abrazamos, te deseamos un extraordinario fin de semana largo. Seguimos en contacto. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego, Jaime. Gracias. Es Víctor Hugo Núñez Martínez. Él es administrador central de estudios tributarios y aduaneros del Servicio de Administración Tributaria. Mire, también ve todo el tema de las aduanas. Es también bien importante lo que está haciendo ahí el Servicio de Administración Tributaria. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerde que estamos a través de la radio en el 103.3 de FM, 970 de AM. Estamos simultáneamente por Telefórmula en el 121 de Easy, 161 de Total Play, 157 de Sky, 354 de Dish. Estamos también en otras de las plataformas, como es www.grupoformula.com.mx, 89 estaciones de radio en todo el país, 30 estaciones en Estados Unidos y aquí en el Valle de México, ya lo decíamos, 103.970. Vamos a pausa, estamos de vuelta, son las 7:57, volvemos.